Miguel, ¿qué está sucediendo en Austin que podría perjudicar las iglesias de todo Estados Unidos? Bueno, Dolly, vemos que en Houston hace algunos años se llevó a cabo el mismo problema que se está viviendo en Austin. El problema es un mandato, un decreto de parte del concilio en Austin que ordena a las iglesias y forza a las iglesias a darle empleo a los homosexuales, las personas que viven esa conducta homosexual deben ser aceptadas en las iglesias, en todos los círculos donde se emplean personas. Ahora bien, suena bien desde la perspectiva humana, decir de la justicia social, que personas no deben ser discriminadas por color, raza, sexo, etcétera, etcétera. Suena bien, pero cuando venimos a la palabra de Dios sí hace énfasis en que debemos ser personas que cuidemos nuestra conducta delante de Dios. Debe ser una conducta santa, una conducta apartada, una conducta totalmente distinta a la del mundo en general. Cuando venimos a servir a Dios, no somos perfectos, pero nos convertimos en embajadores de sus principios y de sus enseñanzas. Jesús, si estuviera aquí, Él estuviera en contra totalmente del homosexualismo, como estuvo en contra de los fariseos, como estuvo en contra de las enseñanzas erróneas de sus contemporáneos. Jesús estuviera en contra del aborto, Jesús estuviera en contra del homosexualismo en cualquier sentido, porque Él mismo lo dijo que Dios había creado hombre y mujer, y dijo: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. El hombre no tiene el derecho de cambiar lo que Dios ha diseñado para esta tierra, para este universo y para la eternidad. Por lo tanto, los principios de la palabra de Dios están siendo atacados con estos decretos. Austin es el ejemplo de lo que fue Houston anteriormente. Promover leyes que van en contra de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que nos permite poder opinar, poder hablar, y nos permite también el derecho de religión, es decir, de tener principios y de vivir a la luz de nuestros principios basados en la palabra de Dios. Ese es el problema. El obligar, estos decretos obliguen a los cristianos a ceder sus derechos de libre expresión y derecho de libre religión. Entonces, libertad de religión. Estos son dos principios que están siendo atacados directamente con estos decretos. Esto es el estilo del comunismo, el marxismo, que imponen decretos y leyes y nadie les dice nada. Ahora bien, debemos levantarnos, debemos organizarnos como cristianos, como iglesias, para primeramente orar. En segundo lugar, hablar con abogados. Bueno, ya hay organizaciones que han demandado al concilio de Austin para que no imponga esta ley a las iglesias ni organizaciones cristianas. Y está en ese proceso. Hay que orar, hay que llamar al Señor o al concilio de Austin para que quiten ese decreto, porque es inconstitucional, va en contra de la Constitución. Segundo, va en contra de nuestros principios cristianos. Y tercero, va en contra de las libertades en general. Usted tiene el derecho de creer y pensar y vivir. Los homosexuales tienen el derecho de hacerlo, pero que lo hagan de la forma privada, de la forma en que ellos lo pueden hacer en su casa. Como yo puedo vivir mi cristianismo en casa, también debo vivir mi cristianismo públicamente. Puedo orar por los homosexuales públicamente, pero yo no le puedo imponer al homosexual cambiar. Le puedo dar un consejo de la palabra de Dios, pero es el homosexual el que debe rendir su vida a Cristo. Es el pecador el que debe humillarse primeramente delante de Dios para que Dios lo transforme. Debemos orar por los homosexuales, debemos amar a los homosexuales orando por ellos
y dándoles el mensaje de esperanza de una vida nueva en Cristo Jesús. Ese debe ser nuestro trabajo como cristianos. Y definitivamente marcar la línea que sus derechos no deben sobreponerse sobre nuestros derechos. Dave Welch, el presidente de la organización que está guiando la oposición a este decreto del concilio de Austin, es el que ha dicho que nosotros como cristianos no podemos callar. Si callamos, entonces ellos nos van a quitar este derecho y va a ser un efecto dominó. Así es. Nos van a quitar otros derechos. Y leemos en Hechos capítulo 4, versículos 18 y 19, donde los apóstoles fueron demandados de parte de las autoridades, esto es Pedro y Juan, y las autoridades, dice, los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron: es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerle a Dios. Tenemos que tener claro que nuestra autoridad sí es las personas que Dios ha puesto, pero cuando ellos van en contra de lo que Dios ha dado en su palabra, entonces la autoridad de Dios sobrepone la autoridad legal aquí en la nación. Así que oremos mucho. Esto es súper importante porque nos podría afectar a todos nosotros y a todas nuestras iglesias en todo Estados Unidos. Gracias, Miguel. Que Dios le bendiga.